Buenas tardes a todos. eh, a un nuevo webinar o seminario web de la comunidad Emocionándote y el Instituto Conciencia, sintiendo, compartiendo y gestionando emociones. Este es el primer seminario web que vamos a hacer en este curso académico, por decirlo así, ¿no? En esta nueva formación a partir ya de octubre, aunque septiembre se nos pasó un poco porque se me complicó un poco el mes de septiembre y no pudimos hacer la grabación que me hubiera gustado. Y bueno, iniciamos este proceso con esta nueva etapa con 7 webinars. Siempre estamos preguntando por temas y el otro día, literal, después de una siesta, me levanté, me puse a meditar un poco y pregunté, ¿no? De qué podían ser y me hablaron de esto de los pecados capitales. Me parece un tema interesante, aunque no lo vamos a ver desde la perspectiva clásica, como podréis ver ahora. En los que ya estáis un poco más en contacto con el instituto, sabéis que hace no mucho, hace unos meses, hicimos nuestra primera formación de inteligencia espiritual, que tuvo bastante éxito y la verdad es que salí bastante contento de ella. Y a partir de ahora, pues estos seminarios web los vamos a enfocar a partir de esto, ¿no? A partir de la inteligencia emocional, pero también de la inteligencia espiritual, ¿no? Así que bueno, comenzamos sin más dilación y empezamos por el primero de esos pecados capitales que llamamos soberbia, ¿verdad? Bueno, pues aquí, como viene en la descripción, decimos, la soberbia es el error perceptivo de creerse superior a otros, buscando reconocimiento excesivo, ¿no? Es una de las dos características que tiene las personas que son prepotentes o soberbias, o como solemos hablar. Y decimos que, bueno, que en la tradición cristiana se le considera el primero de los pecados capitales, denominado así, porque según la Iglesia Católica son el origen de otros muchos pecados y de otros muchos vicios, ¿no? Como le habla la Iglesia. Entonces, bueno, vamos a empezar a profundizar un poco en este pecado capital, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, para empezar, vamos a empezar hablando de los pecados capitales, ¿no? ¿Qué son los pecados capitales específicamente? Y, y aquí tenemos este tablero que tenemos aquí abajo a la derecha en la pantalla y que podéis observar en el que se definen y se detallan los pecados capitales como se hacía al principio de los primeros siglos, ¿no? En los primeros siglos del cristianismo. El origen histórico de los pecados capitales está, como decíamos, en los primeros siglos del cristianismo y son la base de otros muchos pecados y vicios reconocidos por la Iglesia católica, ¿vale? Que hay que hacer explicar aquí que tiene que ver con la Iglesia Católica. A ver, un momento que parece que se está haciendo aquí el ruido de alguien. Ah, vale, sí, ya no se escucha ruido. Vale, perfecto. Entonces, decíamos que su origen histórico, bueno, son principios de los primeros siglos del cristianismo y la Iglesia Católica lo desarrolló a través de un monje inicialmente y luego de un papa que ratificó que los pasó de 8 pecados capitales, no sé si sabéis la curiosidad. Inicialmente eran 8 pecados capitales, de los que ya 7 conocidos le sumamos la cobardía, ¿bien? Y este papa lo decidió resumirlo o reducirlo a 7, ¿no? Que son los que conocemos y han llegado a la actualidad. Eran considerados también pensamientos malvados y estaban pensados para ayudar a reconocer y combatir posibles tentaciones. Claro que el lenguaje, esto de pensamiento malvado, ¿no? o tentaciones, era el lenguaje que se utilizaba en la Edad Media, ¿no? Que fue cuando esto empezó a popularizarse y empezó a desarrollarse y avanzarse, ¿no? Entonces, bueno, lo que pensaban aquí es que estamos diciendo que ayudaba, ¿no? Ayuda a reconocer. Esto tiene mucho sentido porque, exceptuando en esa época, exceptuando a los monjes y los nobles, muy poca gente sabía leer y escribir, ¿no? Entonces todo se hacía a través de representaciones. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la iglesia y vemos esas figuras, esas representaciones en forma de escultura, de retablos, de pintura y también de, bueno, pues de estas ventanales, ¿no? Que tienen estos dibujos, era porque la mayor parte de la gente que iba a la iglesia no sabía leer ni escribir. Entonces, no podías transmitir la información nada más que de forma hablada, ¿no? Entonces, claro, a través de esa figura contaban la historia de Dios, la historia de Jesucristo, la historia de la iglesia, le iban contando a través de esta historia estos retablos. Y por eso este retablo que estaba aquí, que me llama mucho la atención, porque los dibujaban para enseñárselo a la gente,
Pero claro, muy pocas personas tenían la posibilidad de ver esto, salvo que fueran nobles o que fueran, como decíamos, pues religiosos, ¿no? Que son los que tenían la capacidad y el dinero para la economía para poder pagarse esa educación, ¿no? Entonces, claro, esto ayudaba mucho a reconocer y combatir estas posibles tentaciones y, por supuesto, pues esos vicios o pecados derivados de ellos, como iremos viendo en cada uno de ellos a lo largo de los distintos seminarios, que nos llevaban a pensar, a darnos cuenta de, en nuestro día a día, cómo estábamos pecando, ¿no? Porque muchas veces era algo que, de hecho, la mayor parte de las veces era inconsciente, porque había literalmente ignorancia, ¿no? Luego hablaremos de la ignorancia más específicamente, de la inteligencia espiritual, pero hablamos de ignorancia pura y dura, ¿no? Y pues ignorancia de no saber leer y escribir, no tener ningún tipo de conocimiento, no ir a la escuela y nada por el estilo, ¿no? Bien. Bueno, los pecados capitales, como ya sabéis todos, eran 8 inicialmente, como hemos dicho, pero se redujeron a 7, quitando la cobardía, y son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza, ¿vale? Como curiosidad, os pongo aquí que estos pecados capitales no aparecen en la Biblia, o sea, en ningún momento de la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en ningún sitio aparecen los pecados capitales, puesto que fue algo posterior, ¿no? No se sabe exactamente cuándo, se calcula entre el segundo y el tercer siglo, pero no lo saben exactamente cuándo, ¿vale? Entonces, aquí pongo una ampliación de este retablo en el que van pintando. Un poco tenéis la lujuria, aquí tenéis la ira, ¿vale? Y entonces, pues aquí tenéis los distintos pecados, tal y como estamos representados en dibujos, para poder explicárselo a la gente y, como veis, como una clara referencia al cristianismo, ¿no? Que son los que realmente lo desarrollaron. O sea, era una forma de educar, en cierta manera, a las personas que no tenían conocimientos, ¿no? De explicárselo. Muy bien, vamos a hablar ahora específicamente del pecado capital de la soberbia, ¿no? Esto que está representado por esta esfera inflada, hinchada, que te mira como por encima del hombro y, por supuesto, de la ira, ¿no? Porque al final la emoción que está relacionada con la soberbia es la ira, es el enfado, ¿no? Bueno, pues conocido como orgullo desmedido, la soberbia se le relaciona con creerse superior a los demás, despreciar a otros, buscar reconocimiento excesivo y, por supuesto, no admitir los errores propios. Es decir, cuando yo me equivoco, pues obviamente las personas soberbias, las personas prepotentes, no suelen reconocer su error, no suelen pedir disculpas, les cuesta mucho trabajo pedir perdón y aquí pues nos podemos sentir muy relacionados porque mucha gente, sobre todo con sus familiares, cuando estamos hablando de amistades, temas sociales y tal, incluso en el trabajo, sí, estamos más acostumbrados a pedir disculpas y perdón, hay gente que no, pero la mayor parte entiendo que sí. Pero cuando estamos en familia, con personas con las que tenemos mucha confianza, con nuestras parejas, con nuestros hijos, etcétera, muchas veces no acostumbramos a pedir perdón. De hecho, rara vez es las personas, o los padres, o las madres, o las figuras de autoridad que representan para los hijos, el pedir perdón. Un jefe, por ejemplo, que pida perdón, pues no, es difícil porque el poder, la posición, tiende a inflar la soberbia, ¿no? A ver por encima del otro, además, a sentirse superior con respecto al otro, cuando en realidad, pues todos somos iguales, como ya sabemos, ¿no? Entonces, al final este orgullo desmedido, desordenado, esto no solo tiene que ver con creerse superior a los demás, sino también tiene que ver con el desprecio a los demás. Es decir, es como que, como yo soy superior, te desprecio, vas piltrafilla, ¿no? Es como que a dónde te crees que vas, ¿no? ¿Qué poder tienes tú, o tú qué sabes, o si tú no tienes educación? Esto lleva a la crítica, al juicio, está muy relacionado con las comparaciones, ¿no? Con los juicios, con las críticas y las comparaciones. También está relacionado, según la Iglesia Católica, con el buscar reconocimiento excesivo. Es decir, cuando alguien busca un reconocimiento excesivo, y cuando hablamos de excesivo, está bien que tú puedas reconocer tus propios valores y logros, y está bien que tú los expreses y los muestres a los demás desde la perspectiva de sentirte orgulloso y sentir y ver que los demás, que tú te estás esforzando por lograr algo. Pero cuando buscas un reconocimiento excesivo, entonces lo que estás haciendo es entrando en un patrón de pensamiento en base a un reconocimiento propio inexistente. Es decir, cuando tú no te reconoces en el fondo a ti mismo, cuando no eres capaz de reconocer tu propio valor, tus propios logros, tu forma de ver la vida desde los valores, ¿no? Desde la humildad, desde la generosidad, desde los que tú tengas, ¿no? Cada uno, de la familia, el amor, etcétera, etcétera. Entonces, pues necesitas que los demás lo vean. Entonces lo expresas en exceso, te haces ver en exceso y a este exceso, ¿vale? Pues esa le llamaban soberbia, ¿no? O orgullo desmedido. Y como hemos comentado, bueno, por los propios errores, ¿no?
La soberbia, como decíamos que todos los pecados capitales son importantes y la soberbia es uno de los más importantes porque te lleva a otros pecados, ¿de acuerdo? Te lleva a otros pecados y otros vicios, pues claro, aquí venía un poco una referencia. La soberbia lleva a la avaricia, primero para sentirse superior, a la ira, precisamente por esa falta de reconocimiento, cuando yo intento, me comporto de forma soberbia, prepotente, para aparentar lo que no soy, lo que yo no me siento en realidad, entonces que tengo una falta de reconocimiento propio y entonces busco ese reconocimiento externamente. Entonces, si no me lo dan, entonces me puedo enfadar, ¿no? Me lleva a la envidia. ¿Por qué? Porque el soberbio siempre se está comparando constantemente consigo mismo y con los demás. De manera que cuando alguien tiene éxito, como yo estoy buscando un reconocimiento, cuando alguien tiene éxito, tendría que darle ese reconocimiento a esa persona. Y en lugar de alegrarme de su éxito, lo que pasa es que me comparo con él y lo odio, ¿no? Le tengo rabia, le tengo envidia. Envidia, al fin y al cabo, es rabia por comparativa, porque está consiguiendo algo que yo no he conseguido o porque, aunque esté en un ámbito totalmente distinto al mío, se lleva el reconocimiento de los demás. ¿De acuerdo? Y por supuesto, nos llevaríamos al final a la pereza, ¿no? Por la autosuficiencia percibida. Es decir, hay gente que se acaba diciendo tanto que es muy bueno en algo o muy buena en algo, se lo dice tanto, tanto, tanto que tiene un error perceptivo, una confusión, una idea errónea sobre su capacidad de autosuficiencia para lograr cualquier cosa, ¿no? Para superar un examen, para merecer un puesto de trabajo, para pasar una entrevista de trabajo, para tener una relación determinada. Y claro, al final deja de hacer las cosas, deja de esforzarse como modo y método para conseguir cualquier cosa en la vida. Y cuando dejas de esforzarte aparece esa pereza. Ya sabéis que muchas veces hemos hablado de que la pereza a su vez es una ausencia de motivación también, ¿no? Pero podría estar orientada por una falta de motivación o porque voy de sobrado, ¿no? Porque creo que soy más inteligente que los demás y que no me hace falta estudiar tanto como los demás. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los niños y adolescentes que cuando están pasados de la niñez a la adolescencia, cuando pasan del colegio al instituto y después un poco más adelante a la universidad, niños que pueden ser inteligentes, que tienen capacidad de memoria y que pueden tener buenas notas, luego resulta que cuando empiezan los exámenes, cuando empiezan, muchas veces se pegan el batacazo, ¿no? Tienen muy buenas notas hasta que llegan al instituto o hasta que llega la universidad y entonces se pegan el batacazo precisamente porque tenían una idea errónea de sus propias capacidades, ¿no? Así que, como hemos dicho, la soberbia es una de las que te lleva, de los pecados que te lleva a más pecados, a otros pecados capitales y a otros muchos, por supuesto, ¿no? Como hemos comentado, la soberbia también está relacionada con, hemos dicho, con los juicios y críticas, ¿vale? Porque tenemos que juzgar y criticar a los demás para poder sentirnos superiores a través de la comparativa. Y también está relacionada con esta falta de reconocimiento, ¿no? Esa ira por falta de reconocimiento, que a su vez está relacionada con la necesidad de tener razón, una especie de cabezonería. Como no admiten los propios errores, las personas soberbias no admiten, les cuesta mucho admitir los propios errores, pues entonces entran en una especie de cabezonería y entran en bucles que están constantemente repitiendo lo que están diciendo. Son estas personas que están repitiendo constantemente. Empiezas a hablar con ellos y tú le das tu punto de vista y el otro vuelve a repetir el suyo punto de vista punto por punto sin molestarse ni siquiera en explicártelo de otra manera, ¿no? Y si no le das la razón se acaban enfadando o directamente te ignoran, ¿no? ¿Por qué no? Porque luego ven que no logran, logran ese reconocimiento en ese punto de razón, ¿no? Así que, como ya sabéis mucho, dentro de la inteligencia emocional hablamos de esta soberbia como características de juicio y crítica, comparaciones como características y necesidad de tener razón, ¿vale? Muy bien. Por supuesto, no podemos confundir el pecado, este pecado capital de soberbia y esto que hablamos de orgullo desmedido, ¿no? O distorsionado por el orgullo bueno, el orgullo positivo, ¿no? Y mucha gente aquí, yo mismo, hasta no hace demasiados años, a veces me confundía, ¿no? ¿Cómo explicaba esto, ¿no? El orgullo como sentimiento positivo por los valores y logros propios, que es una base, una de las bases de la autoestima, ¿no? Una base de la autoestima es sentir orgullo por lo que hacemos, así que nosotros mismos nos reconozcamos a nosotros mismos precisamente para no necesitar el reconocimiento de los demás y no enfadarnos cuando los demás pues, no nos hacen caso, porque nosotros ya no hacemos caso a nosotros mismos, ¿sí? Muy bien, y aquí ya damos un vuelco, un vuelco de tuerca, una vuelta de tuerca a los pecados capitales para empezar a hablar un poquito de inteligencia espiritual desde esta perspectiva y entender un poco mejor cómo podemos salir de estas líneas, de estas ideas que nos han metido un poco desde la iglesia, ¿no? Que nos han metido desde que éramos pequeños y que estaban muy relacionados con la sociedad, porque todos hemos escuchado hablar de esto,
y vamos a hablar sobre el concepto de pecado, ¿no? Y aquí pongo una pequeña fotografía de un pequeño dibujo del pecado original, ¿no? Del que tal veníamos. Y entonces decimos, bueno, ¿qué te significa a ti pecado? ¿No? Tendría que pensar ahí un momento en eso. Lo que cuando pensáis en la palabra pecado, ¿qué te expresa? ¿Qué palabras te vienen a la cabeza? ¿Qué imágenes te vienen a la cabeza? ¿Lo estás viendo como una culpa, un castigo y sufrimiento? ¿O lo vives como ignorancia, no de falta de cultura, como hablábamos antes, sino de ignorancia espiritual, es falta de conocimiento sobre algo, que ahora explicaremos por qué se da esto, ¿no? Y a su vez también, por lo tanto, un aprendizaje. Si yo tengo una ignorancia porque no conozco algo, pues yo quiero aprenderlo, ¿no? Hay un aprendizaje de fondo. Entonces, en realidad, el pecado podría ser un error, ¿no? Un error perceptivo o un error de interpretación o un error en la actuación o un error a la hora de hacer las cosas, un equívoco que no necesariamente tiene que ser negativo. Pero claro, cuando hablamos de pecado, la mayor parte de las veces, precisamente por esta educación judio-cristiana en la que todos nos hemos criado, pues muchas veces pensamos en conceptos de culpa, en conceptos de castigo, por supuesto, como consecuencia de la primera, y en el sufrimiento que esto lleva, ya no por no hablar de conceptos de infierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo vives, o cómo vivís vosotros, cada uno de vosotros, este concepto? Sería interesante, ¿no? Que os pararais aquí, pausarais el vídeo si estáis viendo esto en YouTube o ahora aquí y cogierais un boli y un papel y pensaréis qué os hace sentir, qué os hace pensar, qué os viene a la cabeza, ¿no? Fijaros que desde la perspectiva del cristianismo, se considera el pecado como viene de peccato, que significa acto contrario a la voluntad de Dios. Sin embargo, aquí hay una contrariedad, una contradicción, porque entendemos a Dios como amor, Dios es amor y el amor es Dios. Por lo tanto, sería un acto contrario a la voluntad del amor. Y todos sabemos ya que la voluntad del amor es que seamos felices. Y la voluntad de nosotros, cuando nos amamos a nosotros mismos, es ser felices. Y cuando amamos a alguien, es que esa persona sea feliz. Entendiendo el concepto desde este punto de vista, el concepto de pecado que nos han transmitido habitualmente no tiene demasiado sentido. De hecho, no tiene ninguno. Porque el pecado es un acto contrario a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que seamos felices. Entonces, si nos equivocamos, no pasa nada. Simplemente hemos errado, nos damos cuenta de que esto no era la forma de hacer las cosas y que siempre va a haber otra forma de hacer las cosas que nos haga sentir mejor, ¿no? Por otra parte, desde el Torá, que es la visión, ¿no? El libro del judaísmo, habla de transgresión objetiva de la ley. ¿De la ley de quién? De la ley de Dios, ¿no? Transgresión objetiva de la ley de Dios. Y se ha metido ahí un sonido. Vale. Em, entonces, una transgresión objetiva de la ley de Dios es transgredir una ley. Y decimos objetiva, que no es subjetiva. Subjetiva sabéis que es abierto a interpretación, mientras que objetiva es algo que es igual para todo el mundo. Pero claro, esta ley debería de entenderla a todo el mundo del mismo modo. Y esto sabemos que no siempre es posible. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de las veces, la mayor parte del tiempo, nosotros estamos estresados. Y cuando una persona está estresado, pues no piensa con la misma claridad. De hecho, se suele sentir confundido y cuando uno se siente confundido, tiende a repetir los patrones de conducta y comportamiento que ha aprendido cuando era pequeño, es decir, los condicionamientos que tenemos desarrollados. Así que, claro, aquí habría un problema con esa definición también, ¿no? De la del Torah, porque una transgresión objetiva, para eso tendríamos que conocer la ley, como si todos conociéramos la ley. Y aunque en el fondo, y desde la perspectiva de la inteligencia espiritual, sí que la conocemos, porque al final, si es la ley del amor, es haz el bien y no mires con quién, es decir, haz las cosas que a ti te hacen sentir bien y que no hagan sentir mal a nadie y por supuesto haz cosas a los demás que le hagan sentir bien y que no dañen a nadie. Es tan sencillo como eso, ¿no? El problema está en, como hablábamos antes, desde que desde una perspectiva de saber lo que te hace sentir bien, el estrés te impide sentir qué es lo que tú estás percibiendo. Es decir, te pide sentir, te pide darte cuenta de si estás sintiendo algo agradable o desagradable. Y este precisamente es uno de los principales problemas. Así que no es tanto una problemática de desconocimiento, por ignorancia, por decirlo así,
sino como una falta de percepción de lo que yo siento, ¿no? Bien, fijaros, en tercer lugar os he puesto del hebreo kata, pecado, significa errar el blanco. Es decir, es como si yo tuviera un arco y quisiera tirar un tiro y no le doy al objetivo, ¿no? No le doy a la diana o a donde dispare. Es decir, cometer un error con respecto a esto, pero yo estoy apuntando y ese apuntar tiene una intención. Nadie apuntaría a alguien si no hubiera estrés, ¿verdad? Si no hubiera una distorsión cognitiva. Cuando todo yo me siento bien, no se me ocurriría atacar a nadie, meterme con nadie. Es más, al contrario, cuando yo me siento de verdad, me siento bien, porque muchas veces las personas creemos o pensamos que nos sentimos bien, pero desgraciadamente no es así, porque solemos estar en un nivel de estrés más bien tirando alto, nos encontramos con que cuando yo me siento bien, soy amable conmigo mismo y sobre todo soy amable con los demás, ¿no? Y cuando soy amable con los demás, no se me ocurriría dañar a esa persona. Entonces, desde esa perspectiva, el aprendizaje, en este caso, de la perspectiva del pecado, independientemente del que sea, pero hoy concretamente hablando de la soberbia, estamos cometiendo errores, estamos errando el tiro, porque no lo estamos haciendo de la forma correcta o no estamos actuando y pensando de la forma correcta por un error perceptivo, ¿vale? Por lo tanto, para mí, en ningún caso, y de la inteligencia espiritual, el pecado es una culpa, un castigo o un sufrimiento, ni mucho menos. Simplemente está relacionado con la ignorancia, es decir, con la falta de conocimiento de la ley o simplemente de lo que yo siento en este momento, porque estoy estresado y no me paro a sentir cómo me hace sentir actuar, pensar, hablar o decir algo o hacer algo. Y, por supuesto, un aprendizaje, porque si erro el tiro, puedo volver a practicar, puedo volver a tirar una nueva flecha, un nuevo tiro y volver a, en este caso sí, dar en el blanco. ¿Sí? Entonces, fijaros que el pecado original fue por la confusión que sembró la serpiente. Esto lo sabemos todos. La serpiente, digamos que manipuló a Eva, ¿no? A Adán y a Eva, para que, eh, para que comieran de la manzana. Y esta manzana, acordaros que era del árbol de la sabiduría. Esto es muy importante, ¿no? Así que en el fondo lo que Adán y Eva pretendían era querer acercarse al Padre. ¿Quién no querría acercarse al Padre, no? Quería desear parecerse a Él, parecerse a Dios, que ya sabéis que es amor. Entonces yo me quiero acercar al amor. La serpiente dijo que si comías de la manzana del árbol de la sabiduría, te acercarías a Dios, seríais como dioses, ¿no? Entonces tendrías el conocimiento de Dios, lo que no significa necesariamente que queramos sustituirlo, ni igualarnos a Él, ¿no? Simplemente es que queríamos ser como Él, porque queremos ser como el amor y queremos tener el conocimiento que da el amor. Así que en la misma explicación de la Iglesia ya hay un concepto erróneo en base a cómo lo interpretan. Es decir, es como nosotros nos quisiéramos igualar y Dios se enfadó con nosotros y todo esto, bueno, eso ya es otra historia. Obviamente esto es una metáfora, ¿vale? Una metáfora bíblica que viene a decir que nos sentimos separados de Dios, es decir, separados del amor y por lo tanto no, eh, digamos, merecedores del amor de Dios, es decir, o de que nosotros no amemos a nosotros mismos, y por supuesto, si no nos amamos a nosotros mismos, pues no podemos amar a los demás. Así que creo que era un concepto bastante, una visión bastante catastrofista de la Iglesia, que ha hecho más daño que ha ayudado en realidad, ¿no? Bajo mi punto de vista. Bien. Muy bien, pues vamos a la última parte y hablar un poquito más desde la inteligencia emocional y espiritual, y hablamos de la confusión y el error perceptivo. Desde aquí decimos que confundirse es equivocarse, ¿sí? En la definición, una confusión es una equivocación, pero también es mezclar y desordenar las cosas de modo que no se distingan apropiadamente. Es decir, cuando las cosas están muy mezcladas, cuando hay mucho barullo, es decir, cuando estamos estresados, ¿no? Que es lo que comentábamos antes, la mente se turba. Y cuando la mente se turba, no puede pensar con claridad, no puede tomar decisiones, ¿vale? De hecho, ya sabemos que cuando te estresas, te sientes confundido y desconectado de tu cuerpo y, lo más importante, de tus emociones, de tus sentimientos, de lo que tú sientes, lo cual te impide percibir qué te conviene más. Desde una perspectiva de el pecado, si yo me sintiera mal comparándome con los demás, si yo supiera que me estoy sintiendo mal comparándome con los demás, si estuviera consciente de que me estoy sintiendo mal cuando hago juicios y críticas, si fuera consciente de que me estoy sintiendo mal cuando me encabezono una idea, cuando creo que las cosas tienen que ser como yo quiero que sean, pues probablemente dejaría de hacerlo.
Para entender esto un poco mejor, voy a poner un ejemplo y voy a explicar algo, ¿no? Lo primero es que cuando estamos estresados, los que habéis hecho cursos de inteligencia emocional ya con nosotros, sabéis que el córtex prefrontal izquierdo se produce lo que llamamos una isquemia. Y esa isquemia es falta de sangre, es decir, literalmente nos volvemos menos inteligentes. Como buenos mamíferos que somos, cuando nos tenemos menos inteligentes, cuando tenemos miedo, porque el estrés al fin y al cabo viene del miedo, la ira y el enfado, ¿qué ocurre? Que al final yo tiendo a hacer lo mismo que solía hacer. Es decir, como decimos coloquialmente, la cabra tira para el monte, ¿no? ¿Cómo cazan los cazadores a las cabras? Es muy fácil. Cogen esos caminitos que ya están hechos en el monte, si habéis caminado por el monte lo habréis visto muchas veces, ponen redes y llegan dos personas abajo y empiezan a hacer ruido. Las cabras se asustan, tiran hacia arriba y ¿por dónde tiran? Pues por el mismo camino que suelen tirar, es decir, tienden al patrón que tienen reconocido previamente, porque están con el estrés, no pueden pensar con claridad. Y van tan estresadas y tan asustadas que ni siquiera se percatan de que hay una red puesta tapando el camino, ¿no? Y caen en la trampa muy habitualmente. Esto es como consecuencia precisamente de ese estrés, ¿no? Entonces, cuando estamos estresados nos cuesta sentirnos. Y entonces, esto vamos a llevárnoslo como ejemplo, como decía, al tema de la comida. Muchos nutricionistas, muchos endocrinos, muchas personas que se dedican a dar formaciones sobre la alimentación y la nutrición, nos hablan de que sintamos, nos paremos a sentir cómo nos sienta la comida. ¿Cuándo tenemos que dejar de comer? Cuando comemos, como dicen los japoneses, al 80%, ¿no? Es decir, cuando todavía no estés lleno. Pero claro, ¿qué pasa? Que al final cuando comemos, a menudo lo hacemos con la televisión, a menudo lo hacemos escuchando algo, escuchando la radio, hablando con la gente que está en la mesa, algo muy español, ¿no? Muy estos momentos de hablar en la mesa, de contar cómo ha ido el día, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que eso nos impide estar conectados con lo que nosotros estamos sintiendo. Por eso hay tantas personas que dicen que han comido de más y dicen, joder, he comido de más, porque no estaban atentos a lo que estaban comiendo. O te dicen los nutricionistas, tienes que tener cuidado con qué tipo de alimentos te sientan bien. A veces no te interesa mezclar ciertos tipos de alimentos. Quizá tengas algún problema con el gluten, quizá tengas algún problema con algún tipo de fruta. Pero claro, si yo voy comiendo como muchas cosas, como muy variado, muy variado dentro de la misma comida, me refiero, muchos alimentos distintos, de distintas tipologías, etcétera, y no me paro a ver cómo me siento después, pues entonces es muy difícil que yo aprenda qué es lo que tengo que dejar de comer, ¿cierto? Pues con los sentimientos y las acciones y las palabras pasa exactamente lo mismo. Si yo no me paro a sentir cómo me siento después, o de hecho suelo estar estresado y si me pongo a juzgar a las personas o criticar a la gente, con un amigo, con una amiga, con un familiar, y habitualmente yo me siento estresado y me siento mal, pues no voy a saber distinguir las sutilezas de cuando me siento un poquito mejor o un poquito peor, porque estoy acostumbrado a un nivel de estrés alto, un nivel de malestar alto, y así es muy difícil poder sentirlo, ¿no? Entonces, hablamos de confusiones y errores perceptivos y decimos que un pecado, ¿no? Un error, ese errar el blanco, errar el tiro, es un error perceptivo, que a su vez es la interpretación errónea de los estímulos sensoriales que puede resultar en una visión inexacta de la realidad. ¿Esto qué significa? Bueno, básicamente esto es neurociencia y básicamente dice que nuestros sentidos, que son analógicos, se decodifican en el cerebro. De manera que cuando yo estoy estresado, cuando estoy condicionado a pensar algo, cuando estoy condicionado a sentir algo con respecto a ciertas personas, nos encontramos, o a ciertas situaciones, como el cerebro funciona por asociación, me acabo encontrando con que mis sentidos acabo interpretando lo que mis sentidos me están mostrando de forma errónea. Y puedo ver algo de forma totalmente subjetiva. De hecho, todos sabemos que vemos la vida de forma subjetiva, que dos o tres personas, o cuatro, o ocho, o 100, estamos en un mismo lugar y ante un mismo estímulo podemos interpretar de 100 formas diferentes. Y esto es como consecuencia de nuestros condicionamientos. Pero sobre todo es consecuencia de no parar a sentir, no pararnos a sentir cómo nos hace, qué nos hace ver eso, ¿no? Cómo nos hace ver, o cómo nos hace sentir eso que está ocurriendo, ¿no? Y esta es precisamente la base de todo lo que la Iglesia llamaba originalmente pecado, que no es nada más que una confusión y un error perceptivo, porque al final, como el cerebro funciona por asociación, si yo tengo un duelo, por ejemplo, de alguien, o tengo una discusión con mi pareja y estoy encabezonado en una idea, o me comparo con un tercero, y yo me diera cuenta que esto me hace sentir mal, tendría la posibilidad de corregirme. Pero cuando casi siempre te estás sintiendo mal, ¿cómo vas a diferenciar y cómo vas a aprender
a distinguir para poder cambiar y ajustar el tiro a donde realmente te interesa. Es mucho más complicado. Y eso por eso siempre decimos que una de las principales herramientas y más importantes en la inteligencia emocional, que no por básica deja de ser menos importante, de hecho es una de las más importantes, es la conciencia emocional, ¿verdad? Que muchas veces la habremos escuchado, que es esta acción, esta práctica en la cual yo me pregunto qué estoy sintiendo en este momento, agradable o desagradable, dónde lo estoy sintiendo, desde la parte alta de la garganta hasta el pubis, zona visceral, y qué intensidad tiene, es decir, qué intensidad tiene esa sensación. Por último, podría etiquetarlo incluso esa emoción. Más bien alegría, que son cuatro emociones básicas, ya sabéis, más bien miedo, más bien rabia, más bien tristeza. La importancia de la conciencia emocional viene derivada porque yo me paro varias veces al día, preferentemente, para parar un poco el ritmo mental al que estamos constantemente expuestos por la cantidad de estímulos a los que estamos expuestos casi todos los seres humanos actualmente. Paramos un momento, nos centramos en nuestra respiración y nos preguntamos, hacemos una respiración profunda y nos preguntamos qué estoy sintiendo ahora, agradable o desagradable, dónde lo estoy sintiendo, qué intensidad tiene, si por ejemplo estuviera en el pecho o en la parte alta del pecho o en la garganta, cómo lo etiqueto. Cuando yo tengo que tomar una decisión, tendemos a ver todas las posibilidades, tomar una decisión casi en tiempo real, sin pararnos a ver los pros, los contras, por ese aceleramiento, esa aceleración que tenemos mental constantemente, que nos mantiene la mente turbada, lo que hablamos antes, de esa confusión mental en la que estamos casi de forma perenne en nuestro día a día, ¿no? Y a esto pues, la Iglesia le llama pecado, como si eso encima quiere hacernos sentir culpables, así como hemos errado, entonces eres culpable y mereces un castigo, y ya no te hablo si hablamos del demonio, del infierno y de todo esto, ¿no? Es terrible, ¿no? Lo que la Iglesia probablemente de forma inconsciente ha podido llegar a hacer, ¿no? A la humanidad, a las personas que han tenido relación con ella y otras muchas religiones que también tienen sus problemas, que no solo hablamos del cristianismo, ¿no? Muy bien, pues ya vamos a ir terminando, se nos acaba el tiempo. Vamos a hablar de nuestra frase relacionada de hoy, que dice, la prepotencia y la soberbia te harán sentir fuerte solo un instante. Esto lo hemos sentido todos, ¿verdad? La humildad te hará grande y fuerte toda la vida. Cuando tú te sientes atacado, cuando nos sentimos atacados a menudo, nos sale esa prepotencia, esa soberbia, ese ponernos por encima del otro, porque no estamos obteniendo el reconocimiento, porque están poniendo en duda nuestra valía, muchas veces creemos o pensamos, porque están poniendo en duda nuestro razonamiento y nos sentimos atacados. Entonces aparece esto y por un momento elevamos la voz o nos inflamos como un pollo, ¿no? Como sacamos como un animal que se bufa, ¿no? Como un gatito que se bufa o un perro que ladra, para intentar amedrentar al otro, ¿no? Y volver a recuperar el control, ¿no? De lo que estamos expresando, cuando en realidad la humildad es lo que te hace grande, ¿no? Que cada uno opine lo que quiera, que cada uno piense lo que quiera, si no me pongo de acuerdo, perfecto, y si no, pues nada, pues tan amigos, ¿no? No pasa nada, ¿no? Y esto te hará fuerte toda vida porque te mantendré en el amor, que el amor es fortaleza. Acordaos que aunque la ira te da energía temporal, al final luego te debilita porque viene del miedo. Y esa ira, una ira constante, debilita muchísimo, en general baja mucho el sistema inmune. Ya sabéis que, por ejemplo, la ira, unos 30 segundos de ira, baja el sistema inmune hasta 2 horas, ¿no? Una cosa brutal, ¿no? En fin, creo que es una buena frase para cerrar este webinar. Y bueno, ya sabéis que como siempre vemos las próximas formaciones que tenemos, por si alguno os interesa. Tenemos en noviembre una relación para Marte. Apréndelo todo sobre la autoestima, sus distinciones y cómo mejorar la autoestima paso a paso. Esto será el 28, 29 y 30 de noviembre en la Casa Diocesana de Málaga. Y ya sabéis que tenéis un descuento de 100 euros por reserva anticipada y becas a desempleados y estudiantes. Si alguien queréis más información al respecto, podéis poner en contacto con nosotros en info@emboconciencia.com o el teléfono del instituto el 675 88 11 68. Y bueno, vamos a dejar ahora un tiempo para preguntas, por si tenéis alguna duda o os surge alguna idea al respecto o alguna curiosidad. Y ya está por aquí. Muy bien, lo dejamos aquí. Mm, Muy bien. Pues si alguien quiere abrir micro, quiere preguntar algo, tiene alguna duda.
Yo quiero hacer una pregunta. Venga, Vamos a ver, por ejemplo, cuando antes has comentado que, bueno, a mí me ha venido a la cabeza que, por ejemplo, unos padres que no dejan ser a su hijo, es decir, por ejemplo, una persona que se quiera casar con otra o que quiera estudiar algo diferente y los padres no quieren y supuestamente se mueven desde el amor, ¿no? Porque quieren lo mejor para el hijo. Ahí actúan desde la soberbia, por supuesto, por supuesto que esto es de la soberbia. pero por Vamos a ver. ejemplo, para esas personas se mueven desde el amor porque piensan o creen saber que lo mejor para el hijo es estos estudios, o esta persona o esta circunstancia. Sí, yo creo que aquí no estamos teniendo en cuenta una distinción, ¿no? Hay una distinción entre amar a alguien y moverse con respecto a ese alguien desde el amor. O sea, una cosa es amar a alguien, claro que los padres te aman, claro que los padres desean lo mejor para ti, etcétera, etcétera. Y otra cosa distinta es que se muevan desde ahí. Es que yo ame a mi gato, por ponerte un ejemplo, no significa que yo en la vida me mueva desde el amor. Significa que cuando llego a mi casa y veo a mi gato o a mi perro y me mueve la cola, pues siento un amor tremendo por mi perro. Lo que no quiere decir que yo me mueva por el mundo desde el amor. ¿Entiendes? Entonces, ahí tienes que tener en cuenta esa distinción. Entonces, de hecho, la soberbia hemos dicho que es miedo, es miedo, ¿vale? Y lo que pasa que es que es el miedo, bueno, tú ya sabes por las monedas, ¿verdad? Que nosotros ya desarrollamos, las monedas del miedo, que es la soberbia y el victimismo, se llaman las monedas del miedo las dos caras del miedo, una es la soberbia y otra es el victimismo. Tanto monta, monta tanto. Al final se mueve desde el miedo. Cuando los padres quieren que los hijos, por ejemplo, me estabas comentando, estudien algo en particular, obviamente ellos creen que están haciendo lo mejor para sus hijos y lo están haciendo desde el amor, o sea, lo están haciendo con amor, mejor dicho, más que con amor, te lo voy a explicar de otra manera. Lo están haciendo porque te aman, ellos se dicen a sí mismos que lo hacen porque te aman, pero no lo hacen desde el amor, porque no te lo dicen desde el amor, no te lo dicen con cariño, y además de eso, porque te están imponiendo su propio criterio. Y ese criterio, a su vez, está relacionado con lo que ellos creen que es mejor. Pero eso obviamente no tiene nada que ver con el amor que sienten por ti. Por supuesto que te aman, lo que no quiere decir que se muevan desde ahí. Cuando tú tienes un condicionamiento, cuando tú tienes una idea de que algo es lo correcto, intentas transmitírselo a los demás. De hecho, pues a ti te habrá pasado, ¿no? Y aseguro que a gente que quieres, que ves que se está equivocando, y entonces le dices, pero hombre, ¿cómo te haces esto? Alma de mi vida, ¿cómo me haces esto, no? Pero en realidad te enfadas, ¿no? Muchas veces te enfadas y no se lo dices de la forma más agradable posible. ¿Por qué? Pues porque quieres que las cosas sean como tú quieres que sean, pero porque cuando esa persona sabes que se va a equivocar y que le va a doler, en el fondo, y esto es muy curioso, ¿no? No lo hacemos por esa persona. En realidad lo estamos haciendo por nosotros mismos, ¿sabes? Al final, nosotros no es que tengamos miedo de que esa persona sufra, que también. Tenemos miedo de sufrir nosotros al ver que ella está sufriendo. O sea, esto es súper curioso y parece un poco enrevesado, pero es literalmente así, ¿no? Es decir, nosotros nunca sufrimos por los demás, ni tampoco disfrutamos por los demás. Nosotros siempre amamos, disfrutamos y sufrimos por nosotros mismos, por lo que a nosotros nos toca o nosotros creemos que nos toca, ¿no? Y esta es un poco la clave de todo lo que tú me estás comentando. Entonces, desde esa perspectiva, vuelvo a decirte, hay una distinción entre lo que es amar, por supuesto que te aman, y otra cosa es que sus ideas, ¿vale? Las intenten imponer por miedo a que tú te equivoques, sin darse cuenta que los que pueden estar equivocados son ellos mismos, Ujú. ¿vale? Gracias. Nada, Julia. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, hola, popis. ¿Me oís? Hola. Hola. No estoy oyendo. No os oigo. A ver dónde estáis. Estás.
Sí. Hola. Ahora parece que sí. Sí, un poco entrecortado. Parece que la conexión no va muy fina ahí. Sí. Espérate, dale vos. Hola, ¿se nos escucha, Miguel? Sí, ahora parece que sí. A ver, ahora abierto a Susana ahí. Lo está escuchando, ¿eh? Ahora sí te escucho. Susana, a ti sí te escucho. Lo está escuchando, ¿eh? Te han pillado. Pillada, Susana. Poppy, vete al puesto de Susana, que se escucha perfecto. Hola, Miguel. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, Dale la ahora voz sí. aquí, que no se escucha. Dale la voz aquí. Te oigo, te oigo. Venga, a ver si ahora me escuchas. Ahora perfecto. Bueno, vente por aquí, que mi alumna quería hablarte. Perdona que siempre tenemos problemas técnicos con que se acoplan todos los micros de todas partes. Sí, sí, sí. Darte las gracias, como siempre, de mi parte y ahora gracias de parte de ellos. Gracias también de parte de la clase por la charla. Y que te queríamos preguntar que si la meditación también sería como una medida frente al estrés. Frente a... Sí, por supuesto que sí, claro que sí. La meditación es una medida contra todo. Contra todo lo negativo. Al fin y al cabo, ya sabéis que la meditación es una forma de enfocarse, ¿no? De enfocarse mentalmente en algo, igual que el hábito de estudio. Nosotros enfocaríamos nuestra mente en la respiración o en cualquier cosa que precisamente provocaría lo contrario de lo que estábamos hablando, ¿no? De lo que hablábamos de la confusión mental, ¿no? Una de las cosas, principales problemas que tenemos, como hemos dicho casi al final del webinar, es que el estrés se produce como consecuencia de la ofuscación mental, es decir, del desorden mental que tenemos y de la aceleración que tenemos con tantas ideas que tenemos en la cabeza. Entonces, cuando hablamos de que simplemente el hecho de hacer conciencia emocional, que ya lo habréis escuchado en otro webinar, Ya lo hacemos. ya te centra y te hace 3, 4, 5 veces al día, ya te recentra, imagínate dedicar 10, 5, 10, 15 o 20 minutos a estar conectado con tu respiración, a estar conectado, enfocado en una idea, en un sentimiento positivo, en gratitud, en cualquier otra cosa, o cualquier meditación que utilices, por supuesto, ¿no? Pues esto mejora muchísimo el nivel de estrés, y no solo del momento, sino que además, si sois constantes con la práctica, pues esto se eleva y se va multiplicando, ¿sabes? Tiene un efecto multiplicador y está demostrado científicamente que modifica literalmente el cerebro, distintas áreas del cerebro, como la corteza cingular, disminuye la amígdala cerebral. Físicamente, neurológicamente ya se ha demostrado que físicamente se reducen o se amplían ciertas zonas. También el hipocampo, es decir, que mejora tu memoria, mejora tu capacidad de concentración, mejora tu capacidad para tomar decisiones y, por supuesto, baja tu nivel de estrés automáticamente, ¿no? O sea, sí, por supuesto, la meditación es ya otro nivel. Eso ya es otro nivel. Gracias por todas las A ti. Sí, nosotros lo practicamos, Miguel. Conciencia emocional, tú sabes, gestión emocional. Así que nada, que muchísimas gracias por esta nueva ti, charla y Poppy. por darla los lunes, que a mí me ha hecho mucha ilusión, para que pueda asistir el alumnado. ¿Qué vamos a Así hacer que sin ti? ¿Qué vamos a hacer sin ti, Poppy? es Sin que los si no, alumnos. es que si no, no es lo Esto no es mismo. lo mismo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a vosotros. Vamos, muchas Gracias. gracias. Muy bien, pues si alguien más tiene alguna pregunta, si no vamos cerrando, o alguna duda, o alguna curiosidad. Estamos más o menos bien de tiempo hoy. ¿No? ¿Todo Miguel bien? Ángel, Sí, una Nuria. pregunta. ¿Y algo positivo de la soberbia? Algo positivo de la soberbia. No tiene nada positivo la soberbia. No Bueno, tiene nada. sí, sí, te voy a decir algo. Mira, algo positivo de la soberbia. Como te decía, la soberbia, ¿te acuerdas que hablábamos de la moneda, las dos caras del miedo, ¿no? La Sí. soberbia y el victimismo. Decíamos que el victimismo está relacionado con el miedo y la tristeza, y la soberbia está relacionado con la ira. Entonces, la soberbia per se, lo único bueno que tiene es que son dos cosas. Uno, es el orgullo, pero no el orgullo desde la soberbia y la prepotencia, sino, como hemos comentado, el orgullo desde la autoestima, ¿no? Desde la valoración de tus propios logros y valores.
Y luego tiene algo bueno, pero no en sí misma como la soberbia, sino uno de sus componentes, que es la ira. Que la ira en sí misma no es negativa, salvo cuando se hace un mal Vale, uso de vale. ella, ¿sabes? La ira, ya sabes, acuérdate, el maestro interior y todas estas formaciones que hablamos, de que sirve para poner límites, ¿no? Para ponernos límites a Pero, nosotros mismos y por poner límites ejemplo, a los demás. la ira con ternura es fuerza. La ira con ternura, es que no me cuadra la ira y la ternura al mismo tiempo. Si No tú, me bueno, no cuadra. sé, si tú, por ejemplo, a la ira le añades un poco de ternura, es fuerza, ¿no? Pero en vez de llamarlo ira, llamarlo límite. ¿Sabes? Si O tú límite. pones límites con ternura, entonces estás usando el enfado, ¿vale? El enfado parcial, pero además le estás dando un punto de amabilidad. Quiere decir que Ujú. no te hace. La ira es útil cuando se te quieren subir la chepa, ¿no? Como sabemos decir, cuando quieren ponerse por encima de ti, entonces tienes que poner un límite, te van a coger la mano y te quieren coger el brazo, ya sabes, es momento de sacar la ira. Pero ¿por qué ha fallado la amabilidad? ¿Por qué ha fallado la parte amorosa, ¿no? Entonces ya no tenemos más remedio que intentar imponernos. Pero sí, no, la soberbia como tal, en sí, la soberbia en sí misma no tiene nada positivo, porque en realidad es una práctica del miedo. Cuando yo Ah, soy soberbio o estoy en victimismo o estoy en soberbia, estoy practicando miedo y eso solo retroalimenta un condicionamiento y un patrón de conducta negativo, ¿no? vale. Vale, Muchas gracias, Miguel. nada, allí. Bueno, pues nada. Si no tiene ninguna pregunta más, lo vamos a dejar por aquí. Miguel Ángel, Sí. Remy, eh, cuéntame. a ver, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está instalado desde hace años en la soberbia más absoluta? Se cree que nadie puede ayudarle porque no necesita ayuda, está constantemente triste, con recriminaciones, agresivo, rabioso en plan desorbitado y dice que le está bien. Pues la única forma de ayudar a esa persona es perdonándolo y hablarle amablemente siempre, siendo cariñosa con ella, con él, en este caso. Esa es la única forma que puede ayudarle. Porque nadie, no hay peor alumno que el que no quiere aprender, ni peor paciente que el que no se quiere curar. Muy difícil porque Entonces, es que claro, nosotros pensamos que es esta idea, ¿no? De, ya no solo del buenismo que tenemos algunas personas, ¿no? O el perfil de ayudador o ayudadora que tenemos otras personas también, sobre todo los que nos dedicamos a trabajar en estos ámbitos. Pero independientemente de eso, pensamos que precisamente es un acto de prepotencia pensar que podemos ayudar a todo el mundo, si te das cuenta. Claro, pero no, porque si tú dices, yo puedo ayudar a todo el mundo, soy tan bueno que puedo ayudar a todo el mundo. No, perdona, no puedes ayudar a todo el mundo porque es imposible que tú puedas ayudar a quien no quiere ser ayudado, sencillamente. Lo único que puedo hacer es transformar su experiencia como una gotita de tortura china, ¿verdad? Pero en este caso no de tortura, sino de dulzura china, gotita a gotita, con cariño, con respeto y a pesar de constatación, con abrazos, con ternura, como decía Nuria. Esa es la única forma de intentar abrir una apertura, hacer una cierta apertura, ser como una cuña, ¿no? Que encaja por debajo y que abriendo un hueco, un hueco, un hueco para que la persona en algún momento pudiera transitar esto. Pero incluso te digo que eso con personas que tienen una ya cierta edad, ¿vale? Cierta edad, cada vez se hace más complejo, ¿vale? es una persona con 30 y pocos. Bueno, pues si tienes 30 y pocos, entonces es esto, es no tenerle en cuenta esto, no juzgar lo que está haciendo, entender como tú estás entendiendo, pues como lo estás explicando, que está desde la ira, desde el enfado y por supuesto desde el miedo, y ser cariñosa, ser comprensiva, ser ternura y darle cariño. Es lo único que podemos hacer para ver si en algún momento algo ocurre que pueda cambiar. A lo mejor no directamente tu comportamiento o conducta con él, sino alguna situación que más tu comportamiento y conducta con él le abra los ojos y le permita ver una visión diferencial de lo que tiene ahora Claro, mismo. porque es que él solo se está autoexcluyendo, Sí. pero cada día más. Pues fíjate que si nosotros fuéramos a este pecado capital concreto de la soberbia, que es el que estamos hablando, al final probablemente porque esta persona se siente culpable por algo, se siente muy culpable por algo. Eso es lo que yo siento. Eso es lo que Es yo lo que siento. sientes y es lo que es. En el 99% de los casos va a ser que se siente muy culpable por algo y al sentirse culpable está saboteándose, ¿no? Está saboteando su propia estructura de conducta y comportamiento y eso retroalimenta, claro, más de lo mismo, inevitablemente. Claro. Y Mm. no sabe salir del bucle, tampoco acepta ayuda. Es lo que yo le digo, sabes que estoy aquí. Si necesitas ayuda,
pídela. Yo no Sí. puedo hacer, no puedo ayudarte si tú no te prestas, no pides. Así es. Ya. Y ya te digo, sobre todo, mucha movilidad, mucho cariño, mucho abrazo, y eso es lo que, incluso cuando se resisten y hasta así, no, suéltame, tú sigue abrazando, y ahora como al final se Ahí es cuando acostumbra y más se deja. insisto. Gracias. A ti, Remy. Bueno, muy bien. Pues nada, vamos a dejarlo aquí ya, así que son las 9. Pues una vez más, muchas gracias por vuestra asistencia, nutrida asistencia. Ya sabéis los que estáis viendo esto en YouTube, que como seguiremos teniendo otros webinars, podéis darle a me gusta, a la campanita, y esto ayuda al canal y ayuda a que lleguen más personas. Que estos vídeos, ya tenemos 60 y tantos, se pueden compartir, y cuando tenéis algún amigo o amiga, esto se puede escuchar tipo podcast, porque como yo voy leyendo todo lo que voy poniendo y además lo voy alargando y lo voy enriqueciendo, pues alguien se lo puede poner planchando, se lo puede poner conduciendo, y se lo puede poner corriendo, yendo al gimnasio. Que esta idea no fue mía, que fueron de mis propios alumnos, que me lo decían, que lo hacían con sus pacientes, así que quizás sea una buena idea para otras personas. Así que muchas gracias a todos, nos vemos el mes que viene, Dios mediante, y nos vemos Gracias. con otro pecador.